Sofía Álvarez, cuyo nombre de pila completo era Carmen Sofía Álvarez Caicedo, vio la primera luz del mundo en Bogotá, Colombia, un 23 de mayo de 1913. Corría el año 1928, cuando con apenas 15 primaveras, arribó a tierras mexicanas junto a su familia. En poco tiempo logró colocarse como secretaria en el histórico Monte de Piedad, pero su destino cambiaría cuando Roberto Soto, apodado El Panzón, y padre del célebre cómico Fernando Soto, Mantequilla, descubrió su talento y la convidó a buscar fortuna y aplausos dentro de su compañía de teatro. Una vez que ganó tablas y experiencia en el arte dramático, su innegable belleza y gran presencia escénica capturaron miradas. El maestro Agustín Lara quedó tan prendado que compuso para ella el tema Cabellera Negra. Tras impresionar a todos con su voz en un certamen de canto, recibió la invitación para formar parte del elenco de la primera película con sonido rodada en México, la cinta Santa, filmada en 1932, donde compartió créditos con luminarias como Lupita Tovar, Carlos Orellana y Emilio Tuero. Aunque su rol fue breve, resultó el impulso necesario para arrancar una brillante trayectoria en el cine de oro que estaba por estallar. Paulatinamente fue obteniendo personajes de mayor peso, destacando en joyas como Ahí está el detalle, actuando mano a mano con Mario Moreno, Cantinflas, y con el ídolo Pedro Infante. Gracias a sus dotes vocales, fue requerida para protagonizar cintas musicales inolvidables, como México de mis amores, La barca de oro y Soy charro de Rancho Grande. Para 1950, optó por alejarse de los sets cinematográficos para volcarse al canto en la radio, medio donde su fama superaba la de su faceta como actriz. No obstante, tuvo un retorno a la televisión en 1957, una etapa que duraría 9 años antes de su retiro absoluto. Su herencia artística siguió viva a través de su hijo, Fernando Calzadilla Álvarez, destacado actor de doblaje y traductor, y de su hija Sofía Calzadilla, quien tomó el nombre artístico de su abuela para ser conocida como Sofía Álvarez, actriz y narradora mexicana. Ella fue la segunda esposa de Héctor Bonilla, con quien tuvo a su hijo Fernando Bonilla. La artista colombo-mexicana dejó este mundo en 1985 a la edad de 72 años en la capital mexicana. Por otro lado, Ofelia Montesco, nacida realmente como Ofelia Irene Grabowski Edery, llegó al mundo un 10 de septiembre de 1936 en Iquitos, Perú. Proveniente de un linaje con raíces polacas y españolas, desde muy jovencita manifestó una clara vocación por las artes escénicas. En busca de horizontes más amplios para su desarrollo profesional, tomó la decisión de mudarse a México en el año 1958. Fue allí donde el productor Gregorio Wallerstein la descubrió, invitándola a figurar en la cinta Sube y Baja, junto a Cantinflas. Sin embargo, fue en la película La vida de Agustín Lara, donde realmente brilló por su capacidad interpretativa, lo que le valió acceder a papeles de mucha mayor jerarquía. Compartió escena con grandes como Clavillazo, Tintán, Lilia Prado y Lorena Velázquez, entre otras figuras. También exploró su faceta musical, cantando en filmes junto a Antonio Aguilar y Rodolfo de Anda. En el plano personal, contrajo nupcias con el actor Álvaro Ortiz, hermano de Angélica Ortiz, lo que la convirtió en tía política de Angélica María. En el año 1983, su vida se apagó prematuramente a los 46 años, víctima de cáncer estomacal. Sus restos reposan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. En cuanto a Enrique Herrera, bautizado como Ángel Enrique Herrera Rodríguez, nació en 1904 en La Habana, Cuba, en el seno de una familia pudiente. Mientras cursaba la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, participó en el montaje de una obra teatral donde su interpretación del protagonista captó el interés del promotor mexicano Miguel Gutiérrez. Este lo integró al elenco de La Reina de la Opereta, de la compañía de Esperanza Iris, que se hallaba de gira por la isla. Cuando la compañía debió partir, extendieron una invitación a Enrique para viajar con ellos a México. Su padre se opuso rotundamente, pero su madre, cómplice de sus anhelos, le facilitó el dinero necesario para perseguir su sueño actoral. Así, Enrique arribó a la Ciudad de México, donde, además de laborar en el Teatro de Esperanza Iris, pisó los escenarios más prestigiosos de la urbe. Una de sus actuaciones más memorables fue encarnar al emperador Maximiliano en la película Juárez y Maximiliano. En 1934 rodó 4 cintas más, y para 1939 debutó como director con Los apuros de Narciso. También participó en Me he de comer esa tuna y en una docena de filmes adicionales, siendo objeto de múltiples homenajes en vida por su medio siglo de carrera. Se casó con la actriz de radio Anita de Montemar, con quien tuvo un hijo homónimo. Falleció en 1991, a los 87 años, en la capital azteca. Finalmente, Sara Montiel
Nacida como María Antonia Abad Fernández, fue una icónica actriz y cantante española que logró renombre mundial en cine y música. Nació el 10 de marzo de 1928 en Campo de Criptana, Ciudad Real. Desde temprana edad demostró pasión por el espectáculo. A los 16 años, se mudó a Madrid para buscar su lugar en la industria del celuloide. Pese a un comienzo arduo, su innegable talento y belleza le franquearon el paso para intervenir en producciones modestas. Su debut en la gran pantalla ocurrió en 1944 con Te quiero para mí, bajo la dirección de Ladislao Bajda. Desde ese momento comenzó a escalar posiciones, obteniendo roles de peso en filmes como Locura de amor y Pequeñeces. Aunque su carrera se consolidaba en España como una joven promesa, Sara ambicionaba conquistar otros continentes y decidió probar fortuna en América. Entre 1951 y 1954, rodó 14 películas en México, 2 de ellas en coproducción con Cuba. Todas gozaron de éxito, pero la que la lanzó al estrellato en Hollywood fue Piel Canela, sirviendo de trampolín para actuar junto a leyendas como Gary Cooper, Burt Lancaster y Ernest Borgnine. Sin embargo, la industria del cine estadounidense no cumplió sus expectativas. Rechazó más proyectos pues se negaba a quedar atrapada en el cliché de la latina con papeles secundarios. En 1957 regresó a España, donde filmaría las 2 obras que cimentarían su fama internacional, convirtiéndola en una de las estrellas mejor remuneradas del planeta. El último cuplé y La Violetera, que resultaron ser taquillazos absolutos del momento. Paralelamente, su carrera musical iba en ascenso imparable, grabando temas que se comercializaban en múltiples países. Su fama como intérprete era tan inmensa que protagonizó mayoritariamente melodramas musicales. Sus versiones de temas como La Violetera, Fumando Espero y Bésame Mucho se transformaron en clásicos eternos. Montiel fue pionera entre las artistas españolas al lograr éxito comercial musical fuera de su tierra natal. Para 1974, Sara decidió volcarse exclusivamente en la música, pues el nuevo cine ya no era de su agrado y sentía que no encajaba en el estilo moderno de las películas. Su personalidad y estampa siempre capturaron la atención, manteniendo una elegancia impoluta y cuidando cada detalle de su imagen hasta el final. Corría el año 1988, cuando una Sara Montiel de 60 años dejó boquiabiertos a sus seguidores durante el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, luciendo la carátula una estética andrógina y rompedora, una faceta inédita hasta entonces en la manchea universal. La ajetreada vida sentimental de Sara fue siempre comidilla habitual del papel cuché y de la prensa rosa, llevándola a pasar por el altar en 4 ocasiones distintas. Su primera incursión en el matrimonio fue junto al realizador norteamericano Anthony Mann, allá por el año 1957, pero la unión hizo aguas y firmaron el divorcio en 1963. Posteriormente, le dio el sí quiero al industrial José Vicente Ramírez Olaya, una historia fugaz que apenas se sostuvo durante 2 meses. Su tercer marido fue el periodista mallorquín Pepe Tous, el hombre con quien formó una familia adoptando a sus 2 hijos, Thais y Zeus, y que ejerció además como su productor musical. Su última aventura matrimonial la protagonizó junto al cubano Tony Hernández, 35 años menor que la diva, del cual terminó separándose al cumplir el año de casados, sumando además una extensa lista de idilios pasajeros. Sara nos dijo adiós el 8 de abril de 2013, a la edad de 85 años, debido a un fallo cardíaco, recibiendo sepultura en el Camposanto de San Justo, en Madrid. Por otro lado, Carmen Sevilla, bautizada al nacer como María del Carmen García Galisteo, vino al mundo un 16 de octubre de 1930 en la capital hispalense. Siendo hija del reputado compositor y letrista Antonio García Padilla, mamó el arte desde la cuna, despertando en ella una pasión temprana por el cante y la interpretación. Carmen también se arrancó a cantar, apadrinada por la gran Estrellita Castro, y en el año 1947 le brindaron la ocasión de aparecer en la cinta Serenata Española, aunque su rol fue meramente testimonial. Tuvieron que pasar 2 años más para que el charro Jorge Negrete la eligiera para coprotagonizar Jalisco canta en Sevilla, bajo la batuta de Fernando de Fuentes y rodada íntegramente en suelo español. Aquello captó el interés de los realizadores patrios, llevándola a encadenar rodajes en su tierra natal, además de participar en producciones norteamericanas y francesas. Carmen se consagró como una actriz de inmensa popularidad, ganándose al pueblo con su belleza racial y su innegable desparpajo. Con el desembarco de la televisión en España en 1956, Carmen se coló en la pequeña pantalla,
convirtiéndose en los años 60 en un rostro imprescindible de los hogares al ser la imagen de la famosa campaña de electrodomésticos Philips. En 1961, su enlace con el compositor y director de orquesta Augusto Algueró fue un evento social de primer orden, fruto del cual nació su único hijo, Augusto José. En su etapa mexicana, rodó y encabezó el cartel de varias películas de la época de oro, siendo una de las más recordadas Gitana tenías que ser, mano a mano con el ídolo Pedro Infante. Circuló con fuerza el chisme de que, tras el rodaje, Carmen y Pedro vivieron un romance breve, pero volcánico, y que ambos escaparon a Mérida, Yucatán, donde el mexicano le regaló una pulsera esclava de oro idéntica a la que él solía portar. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió aquel affair, Carmen dejó caer en alguna entrevista que sentía una atracción magnética por Pedro. En total, su filmografía supera las 70 películas. En 1974 puso fin a su matrimonio con su primer marido, y para 1978 rodó la que sería su última cinta. Tiempo después, mantuvo una larga relación sentimental con Vicente Patuel, con quien se casó en 1985. Tras la muerte de Patuel en el año 2000, Carmen optó por retirarse del foco mediático para llevar una existencia más soseada. Desgraciadamente, en 2009 fue diagnosticada con Alzheimer, lo que forzó su retirada definitiva de la vida pública. Ya en 2010, conforme la enfermedad ganaba terreno, su familia decidió blindarla ante los medios de comunicación para salvaguardar su intimidad. La querida Carmen Sevilla falleció el 27 de junio de 2023, a los 92 años. Por otra parte, Arturo Correa nació el 17 de abril de 1924, en Río Grande, Puerto Rico. Fue un actor, director y guionista del que apenas trascienden datos biográficos. En cambio, Rosita Arenas, uno de los rostros más angelicales de la época de oro del cine mexicano, nació el 19 de agosto de 1933 en Caracas, Venezuela, bajo el nombre de Rosa Arenas Carreras. Pese a nacer en territorio venezolano, sus padres la inscribieron como mexicana en la Embajada de México en dicho país. Sus progenitores, el actor Miguel Arenas y Dolores Dios Bermúdez, de raíces españolas, se hallaban en Venezuela por una gira teatral. Poco tiempo después de que ella naciera, la familia hizo las maletas rumbo a México, donde su padre consolidó su trayectoria artística. Don Miguel acostumbraba a llevarse a Rosita a los platós de rodaje, sembrando en ella el anhelo de seguir la tradición familiar y convertirse en actriz. Durante su adolescencia, Rosita empezó a hacer sus pinitos con papeles menores, lo que terminó de confirmar su vocación. En 1950 fue proclamada Reina de la Primavera en la Ciudad de México, uno de los eventos de mayor postín de aquel entonces. Un galardón que en su día también alzaron figuras como María Félix y Elsa Aguirre. Este reconocimiento atrajo las miradas de los productores, siempre a la casa de savia nueva para sus cintas. Por aquellas fechas, Rosita cursaba estudios de contabilidad, pero al lloverle las ofertas para interpretar, decidió colgar los libros para entregarse en cuerpo y alma a su verdadera pasión, la actuación. Fue el director Ismael Rodríguez quien la fichó en 1951, cuando ella contaba con 18 primaveras, para la película ¿Qué te ha dado esa mujer?, junto a Pedro Infante y Luis Aguilar, dos de los galanes más taquilleros del momento. El largometraje fue un éxito rotundo, y la fama de Rosita Arenas subió como la espuma, ganándose el cariño del respetable. Desde ese instante, su carrera despegó imparable, llegando a rodar más de 50 filmes, y compartiendo escena con grandes de la comedia y la interpretación. En 1953 vivió un trago amargo durante el rodaje de El Bruto, donde compartía cartel con Pedro Armendáriz, Katy Jurado y Andrés Soler bajo las órdenes del genio Luis Buñuel. Según cuentan las crónicas, tuvo sus más y sus menos con Buñuel por las exigencias del guión, pues el director aragonés no la veía encajar físicamente en el personaje. Rosita se vio obligada a transformar su imagen para complacer a Buñuel, lo que finalmente le valió para ser aceptada en el proyecto. Aunque fue un desafío mayúsculo, aquella experiencia marcó un antes y un después en su carrera. Al extinguirse la época de oro, Rosita Arenas se adaptó al cine juvenil de rock and roll, e incluso probó suerte en el género fantástico y de terror, como en La momia azteca contra el robot humano, estrenada en 1958. En lo tocante a su vida privada, en 1959 contrajo nupcias con el aristócrata y vividor español Jaime de Mora y Aragón. Aunque Jaime accedió a instalarse en México, sus intenciones no eran otras que dar el palo. Pidió dinero prestado a amistades y desvalijó el joyero de Rosita antes de poner pies en polvorosa. Tras semejante escándalo, Rosita anuló el matrimonio. Tiempo después conoció al actor y director Abel Salazar, con quien se casó en 1960 y tuvo 2 hijas,
aunque la relación acabó en divorcio. Tras un largo paréntesis que inició en 1980, Rosita Arenas decidió regresar a los platós de televisión en 1987, integrándose en el elenco de diversas telenovelas y largometrajes que cosecharon gran éxito. En el terreno personal, contrajo nupcias por tercera ocasión en 1992, permaneciendo viuda en la actualidad. Su despedida del cine se produjo en 1994. Desde aquella fecha, sus apariciones en la pequeña pantalla se han limitado a entrevistas puntuales y homenajes a su trayectoria. A sus 91 años, Rosita Arenas goza de una salud envidiable, tanto física como mentalmente, viviendo tranquila bajo el cuidado de sus hijas, Rosa y Claudia. Por otro lado, recordamos a Demetrio González, apodado El Charro Español, un ilustre cantante y actor asturiano que logró consagrarse durante la época de oro del cine mexicano, brillando al interpretar arquetipos del folclore azteca, concretamente la figura El Charro. Su impresionante tesitura de barítono le permitió destacar no solo como actor, sino como un vocalista excepcional. Vino al mundo un 7 de octubre de 1927, en Asturias, España, en el seno de una familia humilde. Su padre se ganaba la vida como sastre, y su madre, pianista de profesión, fue quien sembró en él la pasión por el arte lírico desde su infancia. Siendo apenas un chaval, Demetrio, junto a su madre y su hermano Ernesto, emprendió la travesía hacia México huyendo de los horrores de la Guerra Civil Española, instalándose inicialmente en Puebla. Meses más tarde, el padre se reunió con ellos para que, ya como familia, se trasladasen a Ciudad de México buscando un porvenir más prometedor. Aunque comenzó estudios de contabilidad, su vocación real residía en el canto. Con la carrera terminada, Demetrio no cesó en su empeño de hallar una oportunidad artística, la cual se materializó en emisora XCW, dentro de un programa radiofónico titulado Joyas Líricas. Fue allí, participando en un certamen, donde el destino le cruzó con Pepita y Plácido, los padres del tenor Plácido Domingo, quienes ejercieron de mentores y le impulsaron para lanzar su carrera interpretativa. Sus primeros pasos en el celuloide fueron en cintas de corte ranchero, debutando con la película Camino de Guanajuato, en 1955. Su doble faceta de cantante y actor le llevó a rodar cerca de 40 filmes, compartiendo escena con las leyendas cinematográficas de aquella era. De su primer enlace matrimonial con María de Lourdes Rosas Pliego, nacieron 2 hijos. Posteriormente, de su segunda unión con Marina Tuero Tamayo, hija del célebre Emilio Tuero y la actriz Marina Tamayo, tuvieron una hija. Hacia 1968 rodaría sus últimas cintas y su figura se desvaneció de la vida pública hasta que el 25 de enero de 2015, a los 87 años, su hijo Rodolfo comunicó su triste fallecimiento. Reveló que llevaba un año con la salud muy deteriorada tras sufrir un derrame cerebral, desenlace que ocurrió finalmente en Tepoztlán, México. Demetrio González dejó una huella imborrable en la cultura mexicana, siendo recordado como uno de los intérpretes extranjeros que con mayor fidelidad encarnó el alma del charro. Pasando a otra luminaria, Braulio Castillo nació el 30 de marzo de 1933 en Bayamón, Puerto Rico. Se licenció en la Universidad de Puerto Rico en Artes Escénicas, trabajando también como músico, tocando la mandolina en una orquesta local. La trayectoria de Braulio Castillo despegó con fuerza en la década de 1950, coincidiendo con el nacimiento de la televisión en la isla. Formó parte de los elencos pioneros en las producciones televisivas locales, ganándose a pulso la fama por su innegable talento y su magnetismo ante las cámaras, convirtiéndose en uno de los primeros galanes de la televisión puertorriqueña. Su enorme versatilidad le permitía navegar con soltura entre géneros opuestos, brillando tanto en el drama intenso como en la comedia ligera, ejerciendo además como actor de doblaje. Gracias a su destreza, recibió la oferta para protagonizar la mítica novela Simplemente María, en Perú, junto a Xavi Kamalich. También incursionó con gran éxito en la programación infantil, siendo recordado con mucho cariño por su papel como el compañero humano del entrañable ratoncito Topollillo. Braulio Castillo contrajo matrimonio con la actriz puertorriqueña Carmendelia Dipiní, con quien tuvo 4 hijos, de los cuales Braulio y Jorge siguieron sus pasos en la actuación. A principios de los años 60, Braulio se trasladó a México, donde comenzó a trabajar en diversas producciones cinematográficas y espacios televisivos. Sin embargo, en 1970, durante el rodaje de una escena para la película El cielo y tú, sufrió un accidente golpeándose la cabeza. Apenas se encontraba en fase de recuperación cuando volvió a sufrir un impacto en la cabeza en una piscina, lo que agravó severamente la lesión previa, obligándole a pasar por quirófano. A consecuencia de este trágico incidente, su calidad de vida se vio mermada drásticamente, forzando su retirada de los escenarios, justo cuando se hallaba en la cúspide de su carrera.
dejando atrás compromisos profesionales ya agendados. Falleció a los 81 años en Trujillo Alto, Puerto Rico. Por su parte, Sabica Malich fue una actriz peruana de inmenso prestigio, reconocida por su brillante labor en telenovelas, teatro y cine. Vino al mundo el 13 de mayo de 1939, en Lima, Perú. Se la recuerda fundamentalmente por su rol protagonista en el exitoso culebrón Simplemente María, en 1969, producción que la encumbró como la mayor estrella de Perú y catapultó su fama a lo largo y ancho de toda la América hispanohablante. Hija de padre italiano, Sabi mostró desde muy joven una clara inclinación por el arte dramático. Contrajo matrimonio con Carlos Tuccio, con quien tuvo 4 hijos, aunque la relación terminó en divorcio. En 1970 se mudó a México para encabezar el reparto de la película Elena y Raquel, compartiendo pantalla con Gilda Aguirre, quien también gozaba de enorme popularidad en aquel momento. Asimismo, protagonizó la telenovela Mi Rival, junto a Lola Beltrán. Ricardo Blum y Sabi protagonizaron una aclamada versión de Casa de Muñecas, obra teatral que cosechó un éxito rotundo durante 2 años, realizando una gira por todo el continente americano. Su segundo esposo fue el cineasta Benito Alasraqui, quien la dirigió en varios largometrajes. Sabi era una actriz de sólida formación. Sus personajes poseían múltiples matices y reflejaban una calidad interpretativa tremenda. Sus colegas de profesión la consideraban una de las mejores actrices con las que habían tenido el placer de trabajar y de quien siempre aprendían algo nuevo. A comienzos de la década de los 80, regresó a su Perú natal para realizar algunos proyectos, pero tiempo después volvió a México para grabar telenovelas como Amor en Silencio y La Casa al Final de la Calle. A partir de entonces, su carrera continuó ligada a producciones de Televisa, TV Azteca y Telemundo. Aunque ocasionalmente viajaba a Perú, estableció su residencia definitiva en México, donde falleció en 2017, a los 78 años, debido a complicaciones cardíacas. Ricardo Blume Traverso fue un actor peruano que brilló con luz propia en el cine, el teatro y la televisión, tanto en su tierra natal como en México, país donde desarrolló el grueso de su trayectoria. Nació el 16 de agosto de 1933 en Lima, Perú, en el seno de una familia de raíces suizas. Desde joven evidenció interés por la actuación y las artes escénicas, lo que le llevó a formarse en el teatro de la Universidad Católica de Perú. Buscando perfeccionar su técnica con una formación más avanzada, Blum viajó a Europa, donde cursó estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, España. Esta experiencia en el viejo continente le otorgó una perspectiva más amplia de las disciplinas escénicas, lo que le habilitó para labrarse una trayectoria actoral de enorme prestigio. Ricardo Blume comenzó su andadura profesional en su Perú natal, figurando entre los fundadores del elenco teatral de la Universidad Católica de Lima. Su maestría sobre las tablas lo encumbró rápidamente como uno de los intérpretes más distinguidos de aquella época, interviniendo en una extensa lista de montajes clásicos y contemporáneos. Su sólida formación académica y su talento innato le dotaron de las herramientas necesarias para abordar con profundidad la psicología de personajes complejos y llenos de matices. Su gran oportunidad como protagonista en la pequeña pantalla llegó con Simplemente María, en 1969, donde dio vida a Esteban, uno de los roles centrales de la trama. Esta producción televisiva cosechó un triunfo arrollador en toda Latinoamérica, catapultando la popularidad de Blume y transformándolo en uno de los galanes más codiciados del género melodramático. Tal fama le abrió las puertas de México, país donde desarrolló una prolífica labor en cine, televisión y teatro a lo largo de su vida. En tierras mexicanas formó parte de repartos inolvidables como Muchacha italiana viene a casarse, en su versión de 2014, Rina, en 1977, y Los ricos también lloran, entre muchas otras producciones. Su versatilidad para encarnar tanto al héroe bondadoso como al villano más despiadado lo convirtió en un rostro imprescindible del espectáculo. Contrajo matrimonio con Silvia del Río en 1960, una periodista peruana que permaneció a su lado hasta su fallecimiento el 30 de octubre de 2020, fecha en la que sucumbió debido al Parkinson y a una neumonía. Por otro lado, Lola Flores, cuyo nombre de pila era María Dolores Flores Ruiz, fue una figura irrepetible. Cantante, bailaora y actriz española, apodada universalmente como La Faraona. Vino al mundo el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, Cádiz. Con una trayectoria que abarcó más de 60 años, fue la primogénita de 3 hermanos y desde su más tierna infancia demostró una pasión desbordante por el cante y el baile flamenco. Cursó sus primeros estudios con monjas y pronto comenzó a tomar lecciones de danza, ingresando posteriormente en una academia para perfeccionar su técnica de manera profesional. Al cumplir los 16 años, Lola se mudó a Madrid junto a su familia,
con la firme intención de probar fortuna en el exigente mundo del faranduleo. Fue en la capital donde empezó a brillar en los tablaos y cafés cantantes, ganando tablas y puliendo ese estilo personalísimo que fusionaba el flamenco, la copla y otros ritmos del folclore español. Su debut cinematográfico tuvo lugar en 1939 con la cinta Martingala, aunque fue durante las décadas de los 40 y 50 cuando su carrera en el celuloide alcanzó su cenit. Protagonizó multitud de largometrajes que cimentaron su estatus de leyenda, y algunas de sus obras más recordadas incluyen Embrujo, estrenada en 1947, donde compartió pantalla con Manolo Caracol, formando con él una de las parejas artísticas más exitosas y pasionales de la historia. En total, rodó más de 35 películas, consagrándose como una de las máximas estrellas del cine patrio. Más allá de la gran pantalla, Lola Flores fue una cantante de masas, reinando en géneros como la copla y la canción española. Durante su dilatada carrera discográfica, editó incontables álbumes y paseó su arte por los 5 continentes. Realizó giras internacionales que la llevaron a escenarios de Cuba, Argentina y Estados Unidos, exportando el duende flamenco y la cultura hispana a públicos de las más diversas procedencias. Con un prestigio ya incuestionable, Lola aterrizó en México en 1952, siendo agasajada con mariachis. Allí rodó 4 filmes, uno de ellos titulado La Faraona, proyecto que le otorgó el sobrenombre que la acompañaría por el resto de sus días. Entabló amistad con leyendas como María Félix, Cantinflas y Lola Beltrán. La vida privada de Lola fue siempre de dominio público, en gran medida por su carisma arrollador ante las cámaras y el interés que sus relaciones sentimentales y su clan familiar suscitaban. En 1957 se casó con el guitarrista Antonio González, conocido artísticamente como el Pescailla, y considerado uno de los creadores de la rumba catalana. El matrimonio tuvo 3 hijos, Lolita, Antonio y Rosario, quienes heredaron la vena artística y triunfaron por derecho propio. Aunque la relación entre Lola y el Pescailla tuvo sus luces y sombras, permanecieron juntos hasta el final de los días del artista. Lola ejerció siempre como una madre coraje, defendiendo a sus hijos con uñas y dientes. También tuvo que lidiar con serios problemas con la hacienda española. A finales de la década de los 80, fue acusada de fraude fiscal, enfrentándose a un juicio mediático que paralizó al país en aquella época. Lola, con su genio y figura habituales, llegó a declarar ante el juez que si cada español le diese 1 peseta, podría saldar su deuda. Una ocurrencia que se transformó en una frase célebre de la cultura popular española. En 1975 le diagnosticaron cáncer de mama, una larga enfermedad que terminó con su vida el 16 de mayo de 1995. Su fallecimiento provocó una conmoción nacional y su capilla ardiente en Madrid recibió a miles de seguidores que acudieron a darle el último adiós. Poco tiempo después de su partida, la tragedia volvió a golpear a la familia. Su hijo, Antonio Flores, falleció apenas 2 semanas más tarde, sumiendo en la desolación a sus allegados y a toda España. Su linaje, encabezado hoy por Lolita y Rosario, se ha encargado de mantener viva la llama de Lola Flores, garantizando que su inmenso legado cultural perdure generación tras generación. Por otra parte, Blanca de Castejón, nacida en San Juan de Puerto Rico el 13 de mayo de 1906, fue una actriz de renombre tanto en el cine como en el teatro, trabajando incansablemente en Argentina, Estados Unidos y México durante la época de oro. A lo largo de su vida se ganó el respeto de la crítica por sus dotes para la comedia y su habilidad para encarnar mujeres de carácter fuerte y gran presencia escénica. Siendo muy joven, abandonó su isla natal para probar suerte en la industria cinematográfica argentina, donde hacia 1935 rodó sus primeras cintas. Más tarde se trasladó a Estados Unidos, integrándose en el cine hispano de Hollywood con la compañía Fox, filmando en 1938 Mis 2 amores, junto a Tito Biza. No obstante, fue en suelo mexicano donde alcanzó la cúspide de su fama. Su primera película allí fue La razón de la culpa, junto a Pedro Infante, con quien coincidiría en 15 producciones. En el cine azteca se especializó en interpretar a damas distinguidas y atractivas, como en Escuela de Vagabundos, de 1954, papel que le valió el premio Ariel. Su popularidad creció como la espuma. Los directores supieron explotar su vis cómica, ofreciéndole numerosos roles en largometrajes de humor. También brilló en un número significativo de obras teatrales, siendo célebre por sus diálogos afilados y su maestría para el sarcasmo y la ironía. Blanca destacó sobre las tablas con la compañía de comedias de Ernesto Vilches, con la que recorrió gran parte de América Latina y Estados Unidos. En muchas de las ciudades donde actuaban, Blanca recibía ovaciones con el público puesto en pie. Su trabajo fue fundamental para el auge de la comedia durante la época de oro del cine mexicano, y su elegancia en pantalla
Siempre aportaba un toque de distinción a las producciones en las que colaboraba. Además de su faceta como actriz, también se desempeñó Además de desempeñarse como actriz de doblaje y diseñadora de vestuario, en el año 1934, contrajo nupcias con el director Rafael Banquels, una unión que perduró únicamente 8 años. Tiempo después, decidió unir su vida en matrimonio con Federico Lara. Su legado artístico abarca la filmación de 45 cintas, sumado a su constante presencia en puestas en escena y diversos programas de televisión. Si bien es cierto que su nombre no resuena con la misma fuerza que el de otras leyendas de la época de oro, su aporte al entretenimiento en Latinoamérica y su innegable capacidad interpretativa la han inmortalizado como una figura digna de recordar. Su luz se apagó en 1969, a los 63 años, en la Ciudad de México. Por otro lado, Mapi Cortés fue una célebre vedette y actriz puertorriqueña que logró consagrarse tanto en el cine mexicano de la época dorada como en el teatro musical. Vino al mundo bajo el nombre de María del Pilar Mercado Cordero, el 1 de marzo de 1910, en San Juan, Puerto Rico. Durante su adolescencia, se trasladó junto a su familia a Nueva York, donde prosiguió con su preparación artística y empezó a tocar puertas en el mundo teatral. Fue en esa metrópoli donde forjó un vínculo estrecho con la comunidad hispana y sus montajes escénicos. Para el año 1933, se casó con el también actor puertorriqueño Fernando Cortés. El matrimonio aceptó unirse a la gira de una compañía de teatro que los llevó hasta España, lugar donde la joven pareja optó por radicarse. Mapi tuvo su debut cinematográfico con el filme Dos mujeres y un Don Juan, ganando al mismo tiempo gran prestigio y fama sobre las tablas, destacándose como una vedette de primer nivel, además de actuar en varias películas exitosas de género cómico. La fortuna y el éxito parecían estar de su lado, hasta que los conflictos políticos se intensificaron, forzándolos a huir del país de manera intempestiva. La pareja intentó rehacer su vida primero en Argentina y posteriormente en La Habana, Cuba, probando suerte en ambos lugares, aunque por diversos motivos no lograron asentarse definitivamente en ninguna de estas dos naciones. Fue hacia finales de la década de los 30 cuando Mapi y su esposo, el director y actor Fernando Cortés, viajaron a México, justo cuando la industria del cine estaba experimentando un auge sin precedentes. El arribo del matrimonio coincidió perfectamente con la expansión del cine nacional, y Mapi no tardó en transformarse en una estrella, integrándose al elenco de múltiples producciones donde brilló gracias a su estilo fresco, alegre y desenfadado. Su primera incursión en el cine de México ocurrió con la cinta Papá se desenreda, una comedia bajo la dirección de Miguel Zacarías en 1940, y también participó en ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón! De forma vertiginosa, Mapi se posicionó como una de las actrices más rentables de la taquilla mexicana, mientras que Fernando comenzó con roles secundarios, pero con el paso de los años se transformó en un respetado guionista y director, volviéndose el socio creativo de su mujer. Juntos colaboraron en innumerables proyectos, tanto en la pantalla grande como en el teatro, consolidándose como una de las parejas más influyentes del espectáculo en suelo mexicano. Fernando Cortés dirigió varios de los filmes protagonizados por Mapi, lo cual sirvió para afianzar la trayectoria de ambos dentro del medio. Sin embargo, al llegar los inicios de los años 50, la actriz se acercaba a los 40 años, y los cineastas empezaron a buscar rostros más juveniles, fijando su atención en figuras como María Félix, Elsa Aguirre o Silvia Pinal. Debido a esto, Mapi y su marido decidieron volcar sus esfuerzos en el teatro, alternando su residencia entre México, Venezuela y su natal Puerto Rico, realizando diversos proyectos escénicos mientras Fernando centraba su carrera en la producción teatral. En 1979, Fernando falleció en la capital mexicana, lo que llevó a Mapi Cortés a retirarse definitivamente a Puerto Rico, donde murió el 2 de agosto de 1998, a la longeva edad de 88 años. Por otra parte, Mapita Cortés, cuyo nombre de pila era María del Pilar Mercado Cordero, fue una actriz y modelo de origen puertorriqueño que brilló en la televisión, el teatro y el cine de México. Nació el 4 de agosto de 1939 en San Juan, Puerto Rico. Era sobrina de la icónica vedette y actriz Mapi Cortés, quien ejerció una influencia determinante en su vocación artística. Mapita es recordada por sus interpretaciones en melodramas y comedias, así como por su innegable carisma y belleza, cualidades que le aseguraron un sitio en la cinematografía mexicana. En su adolescencia en la isla, Mapita formó parte del elenco del programa Mami y Papi, junto a sus tíos Fernando y Mapi Cortés. Fue precisamente en honor a su tía que sus padres la nombraron Mapi, usando el diminutivo para evitar confusiones. Desde joven mostró interés por el modelaje, concursando en certámenes de belleza y alzándose con la corona de Miss Puerto Rico en 1957.
Compitió en Miss Universo, aunque no logró clasificar a la final. Siguiendo los pasos de su famosa tía, Mapita se mudó a México con sus tíos durante la década de los 50 para buscar un hueco en la floreciente industria del cine nacional. Ingresó a la Academia de Andrés Soler para estudiar actuación. Su talento, sumado a su belleza y unos impactantes ojos verdes, rápidamente captaron el interés de los productores, permitiéndole debutar en la gran pantalla con la cinta Los Tres Vivales, en 1958, bajo la dirección de Rafael Valedón. Su filmografía fue breve, alcanzando a rodar solo 11 películas, pero logró convertirse en una actriz popular, destacando especialmente en comedias y melodramas de corte romántico. Justo cuando su carrera estaba en pleno ascenso, en el año 1960, conoció al cantante chileno Lucho Gatica, una de las máximas figuras del bolero, con quien tuvo 5 hijos. Uno de ellos es el reconocido actor Luis Gatica, nacido en 1961 en la Ciudad de México. Mapita tomó la decisión de abandonar totalmente su faceta de actriz para dedicarse al cuidado de su hogar. No obstante, en 1981 la pareja se separó tras 21 años de matrimonio, lo que llevó a Mapita a retomar su vida profesional, integrándose a algunos proyectos televisivos. Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en la telenovela Mi Pequeña Soledad, actuando junto a Verónica Castro en 1990. Esta sería su última aparición antes de retirarse definitivamente de los reflectores para dedicarse a su vida privada. Mapita falleció en la Ciudad de México a los 66 años de edad, víctima de un cáncer de colon.